Muy buenas noches. La atención educativa con enfoque inclusivo es un esfuerzo de nuestro contexto social y está en correspondencia con las nuevas tendencias de políticas públicas, sustentadas en el reconocimiento de la diferencia y en respuestas basadas en la diversidad de necesidades educativas, con énfasis en el acceso a los aprendizajes necesarios y suficientes para construcción gradual de la persona. La inclusividad en educación no solo significa permitir que las niñas, niños, jóvenes o adultos con alguna discapacidad asistan a las escuelas, sino que implica hablar de estrategias para mejorar la calidad de los aprendizajes para toda la persona que participa del hecho pedagógico en el aula, independientemente si hable de educación formal o no formal. Esta noche un invitado que sin duda es un ejemplo para otras instituciones sobre aplicar la inclusividad. Para presentarlo me acompaña en este conversatorio la licenciada Carla Revelo. Licenciada, buenas noches, bienvenida, por favor, nos ayude a presentar a nuestro invitado. Muy buenas noches tengan todos. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, esta noche tenemos como un tema muy importante, que es la educación inclusiva y para el cual tenemos a un gran invitado de honor, al máster Martín Visconti. Les voy a mencionar un poco acerca de su eh, experiencia en cuanto a su educación. Él tiene un grado en lo que es educación primaria. También tiene maestrías en dificultades del aprendizaje y procesos cognitivos. eh, Otra maestría en gestión, en dirección y gestión de centros educativos. Y por último, también actualmente todavía se encuentra estudiando, está en formación de lo que es un doctorado en ciencias de la educación y del comportamiento, quien actualmente labora como director general de lo que es la Academia Europea. Sea muy bienvenido y nos gustaría si nos puede brindar algunas palabras, algún saludo para Bueno, iniciar. buenas noches. Es un placer estar aquí en compañía de ustedes. Muchas gracias a las dos por esta introducción. Y sí, bueno, me dedico a la educación desde una perspectiva puramente vocacional. Así que ahí estamos tratando de contribuir en conseguir innovación y integración para todos los estudiantes que lo necesitan. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar lo que es este conversatorio. Primeramente, más que todo, mencionar que la educación inclusiva no solo es un privilegio, sino que es un derecho para los niños y las niñas. Entonces, como primer punto, para iniciar este amplio tema, me gustaría que nos diera su opinión acerca de lo que usted cree que es la educación inclusiva. Ok, bueno, está muy bien el planteamiento, me gusta mucho porque lo importante es considerar qué es para uno la educación inclusiva y formular esa reflexión, ¿no? Desde mi punto de vista, la educación inclusiva es la educación. Yo no concibo la educación desde otra perspectiva, digamos. Tuve el privilegio que pues, mi madre era doctora en psicología, es doctora en psicología de hecho, y bueno, siempre tuve una educación sin saberlo, pues que integraba la inclusión. Y también durante mi trayectoria como estudiante en educación primaria, secundaria, etcétera, pues siempre tuve compañeros con algún grado pues, de discapacidad o con algún trastorno específico, tuve compañeros con síndrome de Down, tuve compañeros con autismo, con parálisis cerebral. Entonces, conozco desde el punto de vista del alumno, del estudiante, del compañero, lo que supone y después como profesional pude reflexionar con la preparación que la Universidad de Vigo me dio, que estaba en plena sintonía pues con toda esa trayectoria que tuve de forma natural. Entonces, para mí, la educación inclusiva es la educación. ¿Qué significa educación inclusiva? Es una educación para la vida, una educación para todos. Quiere decir que todos formamos parte de la vida y como la educación es educación para la vida, todos tenemos que estar en el hecho educativo y participar pues, en la formación en conjunción. Quiere decir que no podemos aislar de la vida y por lo tanto no podemos aislar de los salones, de las aulas, a, pues, a los que son diferentes por cualquier tipo de cuestión. Para mí, la educación comprende que todos aprendamos
unidos y estemos preparados para adaptarnos a la realidad. Claro, muy buen punto de vista. Sí, como usted lo mencionaba, es como una entrada oportuna hacia este mundo del aprendizaje y no solo es el hecho de que el niño asista, sino que también qué tanto se involucra el centro educativo, qué tanto se involucra en las adaptaciones curriculares, las transiciones y todas esas cuestiones que se van dando en el proceso, ¿verdad? Entonces, ahora bien, ¿cuáles considera usted que son los ingredientes claves de un sistema educativo inclusivo? Bueno, en primer lugar, los gobiernos en general tienen que fomentarlo, digamos, y fomentar ese cambio desde pues, el punto de vista político o legislativo, ¿no? En Europa estamos viviendo un cambio ahora, hay una serie de objetivos sostenibles para la agenda de los objetivos sostenibles para el 2030 y ahí se muestra un punto de vista que parece muy rompedor, pero que realmente es el adecuado. Y quiere decir que no podemos dejar de lado a todo el que es diferente, sino que debemos integrarlo y no podemos únicamente basar la educación de un niño con cierta discapacidad en un centro aislado aparte. Tiene que integrarse en la vida diaria. Y los niños que son normotípicos también tienen que estar conocedores de esa realidad, de interactuar y tener la posibilidad de convivir con cualquier niño, ya sea pues, con cualquier tipo de discapacidad o no. Así es la vida y así es como debemos prepararnos para la vida. La educación es una preparación para la vida, entonces, en primer lugar, es esa apertura, la legislativa, política de los gobiernos hacia generar estas oportunidades. Y en segundo lugar, las instituciones deben tener esa apertura también. Cualquier institución educativa debería estar abierta a que se pueda integrar cualquier persona, siempre que cumpla pues, con los requerimientos básicos, obviamente. Pero desde siempre hemos creído que quizás habría que educar a los niños pues, de acuerdo a sus capacidades. Y no es verdad. Pueden convivir todos juntos en un mismo salón y se puede personalizar la educación de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos. De eso se trata. Exacto, cada día se van rompiendo más brechas en cuanto a la inclusión, ¿verdad? Bien sabemos de que en cuanto a la legislación, cada día va avanzando y se van proponiendo ideas nuevas sobre lo que se puede hacer y sobre lo que no, ¿verdad? También mencionar en cuanto a las instituciones, creo que también se está rompiendo con ese miedo de incluir a los niños a un sistema de educación regular y ya no tan aparte, ¿verdad? Como se solía ver antes. Creo que los docentes también están poniendo mucho de su parte en ese aspecto para poder dar la atención adecuada a los niños que se incluyen. También, hemos oído decir, hablan mucho acerca de lo que es sistema educativo inclusivo, escuela inclusiva, prácticas en las aulas inclusivas. ¿Cree usted que se está aplicando la inclusión en su totalidad o nos falta un área para ser verdaderamente inclusivos? La verdad es que desde mi punto de vista falta mucho todavía, falta mucho, pero es que es difícil plantearlo desde una perspectiva integradora para todos, para que todo el mundo comprenda que hay ciertas necesidades que como sociedad somos responsables de cumplir. Cualquier director de centro educativo no puede mirar hacia otro lado, o cualquier docente mirar hacia otro lado, cuando tiene un estudiante con capacidades especiales o diferentes. La responsabilidad nuestra es poner en primer lugar las necesidades del estudiante, sea el tipo de estudiante que sea, y brindarle el futuro más satisfactorio posible, de manera que pueda lograr la autonomía cuando sea adulto y que cada vez vaya adquiriendo un mayor grado de independencia. Entonces, ahí hay una cuestión de responsabilidad y de valores personales, considero. Cuando uno es responsable y viene un niño que tiene necesidades especiales, obviamente hay que dedicar recursos especiales también, capacitarnos y hay que realizar una serie de esfuerzos y estar conscientes de que así debe ser para dar un servicio educativo de la mayor calidad posible. Ahora bien, si yo no soy responsable, voy a poner pues mi comodidad personal por encima de las necesidades del estudiante. Y ese es el error, tanto como docente, como director, como político, el agente que sea. Siempre tenemos que tener en cuenta
que debemos brindar a cada uno la posibilidad de formarse, de educarse, de estudiar y de progresar. Porque de lo contrario no estamos ejercitando la empatía suficiente como para ponernos en el lugar del otro y pensar, pues, ¿qué va a ser de este niño? Sea el niño que sea o que tenga pues, las características que tenga. ¿Qué va a ser del futuro de él? Entonces, nuestra responsabilidad en cualquier ámbito de la vida, profesional o del tipo que sea, y más en educación, es hacernos cargo pues, de nuestra responsabilidad, valga la redundancia. Y pues hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle esfuerzos y hay que dedicar muchos recursos también, pero así debe ser y yo creo que es muy satisfactorio. Sí, la verdad que sí, el trabajo una vez que uno toma esa responsabilidad, como usted menciona, es algo tan satisfactorio que deja un buen sabor de boca, por así decirlo, ¿verdad? El hecho de ver esos pequeños avances en los niños o esa convivencia que tiene con los compañeros es muy, muy enriquecedor para uno como persona, ¿verdad? Entonces, ahora bien, hablando en cuanto a su experiencia, ¿cree que ha cambiado la percepción de los maestros en cuanto a lo que es necesidad, perdón, ha cambiado la percepción de los docentes, de los estudiantes y de y de las familias sobre los alumnos con discapacidades, ya sea de aprendizaje o necesidades especiales? Ujú. Dependiendo del contexto, sí. En nuestro colegio, por ejemplo, sí que hemos tenido la oportunidad de experimentar esos cambios. Yo siempre digo que cuando un alumno con capacidades especiales se integra en un salón, es más el beneficio que obtiene todo el grupo de profesionales que lo atienden y sus compañeros y las familias, que el beneficio del propio estudiante que tiene capacidades especiales. ¿Por qué? Porque como nos estamos preparando para la realidad y para funcionar en la vida, pues es simplemente un aprendizaje magnífico poder comprender y ponernos en el punto de vista e interactuar con personas que tienen capacidades diferentes. Entonces, creo que es un ganar-ganar, tanto por un lado como por el otro. Las personas que tienen esa sensibilidad también pues, y esa experiencia de haber interactuado con personas de diverso tipo, no tienen por qué ser personas con capacidades especiales, pueden ser personas de otra cultura o de cualquier otra característica pues, racial o del tipo que sea, los centros educativos tienen que tener la apertura suficiente desde mi punto de vista para integrar esa nueva forma de comprender la realidad, porque eso que duda cabe que nos va a dar muchos más recursos a los estudiantes y a los profesionales que trabajamos para realizar un servicio educativo mucho más poderoso. Y al fin y al cabo es lo que se trata, de educar cada vez mejor y cada vez más para que todos nos podamos desenvolver en escenarios de diverso tipo y afrontar cualquier tipo de situación. Claro, es muy cierto. Bien sabemos de que hoy en día estamos pasando momentos muy críticos en torno al tema de las familias y los estudiantes, que existen lo que es mucho el bullying. Y muchas veces, desde sin darnos cuenta, o sea, a veces no notamos, vienen dando ciertas situaciones, pero también influye mucho, como dice usted, lo que es la apertura de las instituciones, el manejo de este tipo de temas, el manejo que se le da a los estudiantes, porque muchas veces que lo que hacemos como docentes, nosotros mismos cometemos el error, ¿verdad? Que apartamos a estos niños o les asignamos actividades que tal vez no está dándole algún aprendizaje enriquecedor, sino que simplemente es para mantener a este niño ocupado en alguna actividad, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra en conflicto con los otros estudiantes, entra lo que es el bullying, como le mencionaba. Y igual en las familias suele dar mucho eso de que hay ese tipo de discriminación, que por qué mi niño va a estar con otros niños que tienen alguna discapacidad, ¿verdad? Pero también no solo es el hecho en cuanto a la familia y a sus niños, sino que en las escuelas vemos a veces que hay barreras como arquitectónicas para un niño con silla de ruedas, ¿verdad? Y son centros escolares o instituciones que se autodenominan que son inclusivos, pero tal vez no tienen una rampa para que este niño pueda acceder a algún determinado lugar en específico. Entonces vamos ahí viendo ciertas cuestiones
que también son muy importantes, ¿verdad? Ahora, ujú, sí, ahora, ustedes como institución tienen alumnos con algún tipo de diagnóstico o con alguna condición, ¿y cómo es el trabajo en conjunto con la escuela y la familia? Bueno, este es el punto más importante quizás, la escuela con la familia, porque Sí, es un trabajo de todos. Estamos construyendo y ayudando a construir el futuro, un futuro brillante para los estudiantes, sean cuales sean y sean como sean. Ahí no hacemos diferencias. Creo que, como usted bien decía, la mayor dificultad que tenemos y el mayor problema que tenemos es etiquetar y establecer diferencias claras y muy marcadas entre los estudiantes de acuerdo a la tipología de estudiante que tenemos. Entonces, cuando uno no, de forma natural, ya se educa en este tipo de entornos que son inclusivos, ya no genera ese tipo de situaciones. Entonces uno entra en un salón y pues cada uno está trabajando a su manera, y pueden trabajar en grupo integrados, pueden trabajar de forma más individual, pueden jugar en el patio juntos, niños de cualquier clase de condición, origen o en general de cualquier característica concreta que tengan que les haga diferentes. Pero como le decía, es muy enriquecedor para todos en general poder funcionar en un ambiente diverso. Esto es así en la vida. La vida es así, en cualquier entorno laboral somos sí. todos súper diferentes. Entonces, en la medida en que yo me quiero mover o educar en un entorno hiper restringido, donde solo permitimos el acceso de cierta calidad o de cierto tipo de persona, ahí estoy limitando a mi hijo para que conozca la realidad y se pueda adaptar a ella en el futuro. Entonces le estoy generando un problema. Su perspectiva del mundo va a ser sesgada, no va a ser una perspectiva abierta, comprensiva y pues que sepa valorar con empatía las situaciones que enfrentan las personas y las personas diferentes. Entonces, es así, así de sencillo. Si, por ejemplo, yo no hubiese tenido la experiencia cuando fui niño de haber estudiado con niños pues con diversos trastornos o patologías, hoy en día yo no tendría ni idea de cómo podría funcionar a lo mejor esa situación. Entonces, ¿cómo podemos solventarlo? Pues de entrada, normalizándolo. Se integran en los salones, básicamente. Así es como habría que tratarlo desde mi punto de vista, o sea, con total y absoluta normalidad. Nosotros recibimos a los padres con hijos de cualquier tipo de origen o característica. Entonces, lo que se trata es de darles un servicio educativo de calidad y empezar en un punto y avanzar lo máximo posible para su integración. Ahora bien, en colaboración con las familias es fundamental, porque hay que pensar que los niños en el colegio pasan muy poco tiempo en realidad, pero la suma del tiempo que pasan en el colegio y que pasan en la casa, al final sí que es muy significativo, es la práctica totalidad del tiempo. Entonces, si establecemos una comunicación en la que se establezcan pues ciertos criterios básicos y colaboramos para que se cumplan siempre, la progresión es muchísimo más grande. Ujú. Sí, es muy cierto. Hay realidades que en verdad nos cambian nuestra perspectiva de ver las cosas y creo que este es una, el hecho de adentrarnos en este mundo de niños con discapacidades múltiples o de diferentes necesidades especiales, ¿verdad? Nos ayuda a ser más empáticos en cuanto a la realidad que estamos viviendo, porque cada día va aumentando la variedad de discapacidades, ¿verdad? Cada día vamos viendo más. Y entonces, ustedes como institución tienen algún tipo de protocolo o de evaluaciones o qué es lo que toman en consideración para incluir a estos niños. Sí, correcto. Me preguntaba también antes, que me quedo en el tintero, ¿Sí? si teníamos alumnos con Ajá, con discapacidad especiales. Tenemos niños, diagnosticados. exacto, diagnosticados. Ese es un punto importantísimo. Ujú, Uno como educador no tiene la capacidad ni debe arriesgarse nunca a aventurarse en un diagnóstico, jamás. Entonces debe tener siempre un centro de referencia o un profesional de referencia que nos dé apoyo cuando nosotros sospechamos que puede haber algo o alguna característica que denote pues, que puede tener autismo, por poner un ejemplo, ¿no? ujú. Entonces, Sí, nosotros claro. nos ponemos en contacto con la familia y le decimos, mire, vamos a enviar a su hijo, les recomendamos que vaya a este sitio para que diagnostiquen o evalúen cuáles son las características y que podamos darle un mejor servicio para su educación. Ese es el primer punto. Entonces,
El profesional educativo no debe nunca involucrarse en el diagnóstico. Simplemente debe asegurarse de contar con un diagnóstico y de colaborar con los verdaderos profesionales, que son psicólogos, que pueden diagnosticarlo. Una vez que tenemos esto resuelto y siempre en comunicación con las familias y los profesionales de la psicología de referencia, ahí sí, ahí entre todos establecemos un protocolo de actuación. Nosotros lo manejamos así. Tenemos estudiantes, sobre todo con autismo, dislexia no, alguna dislexia leve, y en el pasado hemos tenido alumnos con pues, discapacidad, con silla de ruedas, por eso todos nuestros espacios están también adaptados ya pues, con la sensibilidad de que puedan en el futuro integrarse o no. Es que simplemente, como le decía, es que ni siquiera lo pensamos. Nosotros recibimos alumnos, sean del tipo que sea, los evaluamos, hacemos una evaluación inicial y de ahí actuamos según las necesidades que tiene. Si necesita por cualquier cuestión, pues por ejemplo, sufrió bullying en el pasado, cualquier tipo de alumno, no digo un alumno con discapacidad, pues hay que afrontarlo. Tenemos un servicio de psicología con una apertura y una profesionalidad muy alta a ese respecto, entonces nos reunimos y establecemos las medidas oportunas personalizadas para cada alumno que llega a nuestro centro. Y de ahí decidimos. No hay un protocolo estricto, exacto, que nos diga exactamente qué hacer en cada caso. Por ejemplo, si llega un alumno con autismo y al día siguiente llega otro, pueden ser absolutamente diferentes. Porque cada alumno con autismo es totalmente diferente. Habitualmente hay ciertas características compartidas, pero en general así es. Entonces lo que buscamos es realizar un tipo de actuación siempre personalizado. Muy bien, muy interesante. Sí, es cierto, como usted lo menciona, puede ser un mismo diagnóstico, pero pueden compartir características, pero no siempre van a ser iguales, siempre van a tener peculiaridades que los van a distinguir, ¿verdad? Entonces, ustedes se podría decir que, o considera que cree que el valor del papel de la escuela juega un papel importante en la construcción social. Si Sí, hay igualdad sin inclusión educativa. sí, fundamental. Yo creo que es el papel más importante de la sociedad, está en la educación, pero no solo de las escuelas, también de las universidades, de los organismos estatales, en el diseño de políticas específicas que fomenten la integración y la inclusión de las personas. Es un trabajo de todos, no es algo que uno pueda hacer concretamente, o sea, en general, y es una cuestión de normalizar. No me gusta estar enviando mensajes o palabras vacías. Cuando uno hace las cosas se dicen solas, no hace falta que uno las diga. Entonces, en el momento en que uno ya lo aplica, es el ejemplo a ojos vista de los demás. Simplemente es lo mismo que con los docentes. En las primeras experiencias que uno como docente tiene con niños con discapacidad, pues hay que aprender pues, a manejar las diferentes situaciones. Puede haber una crisis, puede haber cualquier tipo de situación compleja que uno no se espera. Y realmente al final, cuando uno se va integrando y va teniendo este tipo de experiencias, va adquiriendo recursos para el manejo de las situaciones de aula. Yo tuve la suerte de trabajar en un colegio de alumnado con discapacidad. Entonces, tuve la oportunidad de ver muchos tipos de discapacidad y todos en el mismo salón interactuando según los diferentes niveles que tenían. Y el docente, considero que trabaje donde trabaje, debe tener la apertura y tener esa disposición, esa predisposición pues a trabajar con cualquier niño pues de acuerdo a sus características. Ok, muy bien. Y en cuanto a los docentes, ¿ustedes preparan a sus docentes o les dan como continuidad a la preparación o fundamentación para ellos poder trabajar con niños con discapacidad? Sí, lamentablemente tenemos una agenda muy exigente con respecto pues, a todo lo que exige un colegio, el funcionamiento de un colegio, pero siempre que tenemos oportunidad, pues realizamos capacitaciones concretas. Sobre todo cuando nos enfrentamos a una nueva realidad o las necesidades de un nuevo alumno que no hemos tenido anteriormente. Y siempre, como tienen peculiaridades concretas y cada alumno es diferente, pues hay que estudiar cada caso y adaptarse a cada caso. Pero aquí lo importante no es el conocimiento, sino que es la actitud. El conocimiento se puede adquirir con actitud.
pero aunque uno tenga mucho conocimiento, si no lo pone en práctica con ayuda de la actitud, poco va a poder hacer. Entonces, desde el momento en que un centro educativo y una serie de profesionales docentes tienen la apertura, todo funciona bien. Y se ponen los medios a disposición para que todo funcione bien. Pero es un trabajo compartido, un trabajo en equipo. Todos tenemos que estar conscientes de que hay que esforzarse en dar lo mejor para el desarrollo de los niños, sean los niños que sean. Claro, es muy importante, como lo mencionó usted, la actitud de los docentes. Es como que lo fundamental para poder abordar esa temática. Entonces, ahora bien, ¿podría darnos como o compartir con nosotros algunos como trucos o comentarios acerca de cómo poder estimular a los docentes y motivar a los estudiantes para trabajar con otros estudiantes con necesidades especiales, como el autismo, ¿verdad? O discapacidades de aprendizaje, como la dislexia, para que puedan generar confianza en sí mismo y adentrarse en lo que es en este mundo? ¿Qué nos pudiera compartir? Bueno, de entrada ayuda mucho tener vocación y tener la apertura natural para ser docente, pero además ser docente inclusivo, no solo ser docente de un grupo concreto de estudiantes. Eso es lo primero. En segundo lugar, como recursos concretos, hay que valorar cada una de las síndromes o patologías de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, los estudiantes con autismo requieren de mucha planificación y del establecimiento de rutinas muy concretas. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestros docentes? Explicarles este tipo de cuestiones. Mire, a estos niños les gustan mantener rutinas claras y bien estipuladas porque les gusta lo que es las cosas previsibles. Entonces, podemos establecer un calendario de actividades y poder que nos sirva de guía para el profesor y para el alumno y poder ir repasando. Mire, ahora nos toca ir al baño, ahora nos toca ir a clase de inglés, ahora vamos al patio. Entonces, que todo sea previsible, que todo esté bien estructurado. Otras medidas que pueden ayudar, pues al tratar de alejarnos de distractores concretos. Por ejemplo, si estamos en un salón grande y tenemos muchos alumnos, no es muy aconsejable que el alumno con necesidades especiales esté atrás de todos sentado en el pasillo, porque a lo mejor al lado de un pasillo, porque hay mucho flujo de estudiantes, se está moviendo mucho y hay muchos estímulos que hacen que perdamos el enfoque en la tarea. Entonces, lo ideal es que se siente cerca del profesor y alejado de las zonas de mayor actividad del salón. Por ejemplo, esos son ese tipo de cuestiones básicas ayudan mucho. Y luego, con alumnos con autismo también funciona súper bien trabajar en base a los intereses. Hay muchos alumnos que tienen intereses fuertes con autismo de cualquier clase. Y eso nos sirve como excusa para integrar aprendizajes de las diferentes materias. Podemos hablar, por ejemplo, de animales concretos o de vehículos. Hay niños que les fascinan los trenes. Pues con ayuda de los trenes, con dibujos de trenes, contando trenes, denominando trenes en inglés, pues digamos que fusionando el interés del niño con las necesidades que tiene la materia, logramos un desarrollo más significativo de las capacidades del niño. Y además lo pasan bien, que es lo más importante. Claro, más que todo como un tipo de adecuación curricular, ¿verdad? Para poder abordar diferentes temáticas y de que el aprendizaje sea un poco más significativo para los niños. Usted como director de una institución que... ¿Sí? Sí, ¿Hola? referente, casi continuando en la misma línea de esa pregunta, Máster, ¿sobre quién considera usted tiene mayor impacto el modelo educativo inclusivo? ¿En el alumnado con necesidades educativas de apoyo específico, en todo el alumnado o en toda la sociedad? Para mí, en términos generales, para mí es en todo el alumnado y especialmente en los normotípicos. Porque cuando incluimos a un alumno con capacidades especiales, estamos educando también a todos los demás y estamos generando un mundo más igualitario en general. No hay mejor forma de ser inclusivo que incluir a alguien y tratarlo con absoluta normalidad. También no solo en los colegios, en las empresas, en las instituciones, en los organismos, pero desde un punto de vista normalizado. O sea, tiene que ser para nosotros absolutamente normal, no es algo que nos deba llamar la atención o que nos deba bloquear. Y ese es el problema.
como nunca, hay mucha gente que nunca ha tenido contacto con personas diversas, pues cuando se encuentran en esa situación no saben cómo actuar. O tanto unos como los otros lo pasan mal. No saben cómo reaccionar, cómo relacionarse, no saben cómo adecuar y facilitar la comunicación ni el buen funcionamiento pues, de lo que sea, el trabajo, la institución, etc. Entonces, es algo compartido, pero los que más se benefician en general es la sociedad, y a mí me interesa mucho pues, el aporte que trae cualquier niño con capacidades diversas a un salón de clase. Más que el propio alumno que se beneficia mucho cuando uno hace un planteamiento abierto y trata de que de verdad evolucione. A mí me gusta ver el impacto que provocan sus compañeros y en los papás de sus compañeros, porque pienso que para el futuro esos papás y esos compañeritos van a tener una apertura mayor y van a ser personas más sabias en general y más adaptables a un contexto de vida normal. Claro, siempre hace el impacto, ¿verdad? Uh-huh. Ahora bien, ustedes como institución que apoya la inclusión, ¿considera de que la educación inclusiva tiene algún costo adicional para las instituciones? ¿O si tiene o solo son excusas que ponen las instituciones o limitaciones? Y si es así, ¿cree que puede ser más cuestión de actitud o empatía? Es difícil determinarlo, pero desde mi punto de vista sí que es un hecho que requiere de cierta inversión, por lo menos como mínimo de un esfuerzo y actitud, eso es lo básico. Obviamente, Ujú. las instituciones como la nuestra, que tienen todos los recursos, resulta muy fácil decir, no, sí es una cuestión de actitud, pero cuando un profesor no tiene apenas recursos, ni tiene apoyos y tiene que buscarse de la manera que sea las soluciones para atender a un estudiante con capacidades diversas, es muy difícil. Y si no tiene el apoyo de un director, de otros padres de familia, de otros profesores, o de la institución en general, o de la sociedad, es como pues, luchar contra la tormenta y es muy difícil. Entonces, creo que es un esfuerzo compartido. Para mí, yo no lo considero como un gasto o un costo. Yo lo considero como una inversión. Son cualquier tipo de alumno que llegue a un colegio, si genera cualquier gasto X que sea, va a ser por el bien de todos, porque se están enriqueciendo los aprendizajes de todos. Nuestros profesores y cualquier tipo de profesor va a aprender mucho más, va a estar capacitado para afrontar muchas clases de situaciones y va a dar un servicio educativo que le va a beneficiar tanto en el trato con alumnos normotípicos como con alumnos diversos. Entonces, tener esa apertura nos permite trabajar en cualquier contexto, nos permite viajar a otro país y poder trabajar en otra escuela, en otro colegio. Entonces, las personas se vuelven más adaptativas y más capaces de funcionar en un mundo diverso. El mundo está cambiando mucho, cada día cambia más rápido. Entonces, lo que tenemos que tener más que conocimiento son estrategias. Cuando uno tiene una estrategia de apertura absoluta hacia este tipo de situaciones, no importa lo que suceda, uno siempre está pensando que va a encontrar la manera, ya voy a encontrar la manera de lograrlo y voy a involucrar al resto de agentes que están involucrados para que todo funcione como debe ser. Entonces, es algo compartido, yo creo. Claro. ¿Y cuáles considera usted que son los retos que actualmente enfrenta lo que es la educación inclusiva? Pues mire, partiendo de la base de que la vida es diversa y Ujú. los estigmas y la forma de categorizar a las personas es una acción puramente humana, entonces yo considero que nuestra labor es derribar esa clase de estigmas y esa segmentación del alumnado. Lo vivimos de forma natural en nuestra institución, pero no en todas las instituciones es así. Entonces, debemos abogar por tratar de lograr que todo sea normalizado y que una vez que se prueba la situación, a veces es por desconocimiento, por miedo, una vez que uno se desenvuelve en un entorno con personas diversas, se da cuenta de que eran creencias, prejuicios, y al fin y al cabo se genera esa satisfacción de conocer pues, otras realidades, cómo la viven otras personas, y de ponernos en el punto de vista de los demás, y eso genera indudablemente un aprendizaje.
Ok, sí, muy bien. Y en cuanto a las prácticas educativas, ¿considera que hay que hacer reformas, ajustes en cuanto a la currícula o plan de estudios? ¿O considera de que eso ya tiene que ver ya cada institución? ¿O cuál es su punto de vista acerca de eso? Yo creo que la legislación ya nos da las herramientas a los centros educativos adecuadas para que actuemos. Entonces, Ujú. que yo ponga como excusa que pues, la ley o cualquier otra característica concreta del mundo que me rodea es una excusa, considero. Yo tengo que tratar de dar el apoyo desde mi punto de vista, desde el punto de vista de directivo de institución o de docente, el que pueda ser, para integrar y para funcionar normalmente pues en un entorno de aula diverso. Entonces, ya depende de las instituciones. Las adaptaciones curriculares tienen que ser personalizadas y siempre enfocadas a las necesidades de cada estudiante, porque cada estudiante tiene una necesidad concreta diferente de otro. Entonces, teniendo eso en cuenta, no hay excusa. Yo creo que lo que más importa es la socialización de los estudiantes, que pues que se desenvuelvan en un entorno compartido, de una forma totalmente normal, y que las adaptaciones curriculares que planteemos serían enfocadas en el aprendizaje. Pero la parte social es lo más importante para mí. O sea, con según qué tipo de estudiantes, prefiero que desarrolle sus capacidades sociales o su dominio del lenguaje en concreto que, pues, que aprenda contenidos, por ejemplo. Me gustaría que los estudiantes desarrollen estrategias de relaciones interpersonales, de hablar con los demás, de generar conversación, de jugar juntos, digamos, en los primeros grados, obviamente, y que después se mantenga y se desarrolle y se normalice. Cuando logramos que la inclusión social es puramente satisfactoria, lo demás viene solo. El profesor se encarga de hacer adaptaciones curriculares y adecuar el aprendizaje del niño, nada más. Ok, muy bien. Por lo general, cuando hablamos de educación inclusiva, muchas veces la gente suele entender o ellos captan de que se refiere más a un nivel básico, un nivel primario, pero también está en nivel secundario, universidades. ¿Considera que en esas áreas ya hay cada vez se va abriendo la brecha de la educación inclusiva? ¿O cuál es su punto de vista en cuanto a esas áreas? A esos niveles sí que, desde mi punto de vista, no es satisfactorio el nivel de inclusión que hay. Todos, por ejemplo, yo cuando hice mi trabajo de fin de carrera, hice un estudio de caso sobre el autismo y bueno, y vi la situación laboral de las personas con autismo. Tenían en España en aquel momento un 94% de personas paradas sin empleo, no trabajaban. Entonces yo creo que es un fracaso absoluto del sistema. Desde el momento que no se facilitan las condiciones para que todos tengamos autonomía, sin importar nuestras características, y que podamos vivir y desempeñarnos en un mundo diverso e igualitario, es un fracaso. Entonces, tenemos una deuda pendiente. No veo por qué un alumno puede estudiar los primeros cursos de educación en primaria y no estudiar en secundaria, bachillerato, universidad o lo que deseen. Simplemente se trata de poner los medios. Ahora bien, si toda la configuración del sistema educativo, de los centros educativos, se dirige únicamente a un tipo de estudiante con unas características concretas, es obvio que se van a producir desajustes. Entonces, somos responsables nosotros, la legislación ya nos lo permite, pero los que trabajamos en los centros educativos somos los responsables de integrar y de facilitar esas adaptaciones para que puedan prosperar todos los alumnos y desarrollarse. Claro, sí, como le mencionaba, ¿verdad? Siempre vemos como que la educación inclusiva más a nivel de primaria, secundaria, pero siempre invisibilizamos el hecho de que qué va a pasar cuando el niño salga de la escuela, ¿verdad? Va a querer seguir estudiando, va a querer formarse, ¿verdad? Entonces vemos eso como un poco alejados de la realidad de nuestros niños y siempre decimos, pero si ese niño quiere, ¿por qué no lo puede intentar? Hay muchos casos que sí se logra dar, ¿verdad? El hecho de que un niño se adapte a una universidad o algún otro tipo de instituciones, ¿verdad? Entonces, ahora, no sé si podría darnos un mensaje para los centros educativos que en verdad ellos deseen aplicar lo que es la inclusión. ¿Qué les podría recomendar
o qué mensaje les puede dar para que ellos retomen? No me atrevería quizás a darles un mensaje porque sí que cada uno de los centros educativos tiene unas características muy concretas, se enfrenta a dificultades Sí, diferentes y muy concretas, pero sí que en general, si tuviese que pues hablar con alguien y darle alguna recomendación o qué me gustaría decirle, sería que tengan la apertura suficiente. Como les digo, los profesores hoy en día tienen un nivel de capacitación muy alto, conocen muchas realidades, se forman a un nivel increíble. Entonces, todo lo que sea no integrar es una cuestión de actitud para mí. Y uno tiene que buscar los medios y generar y movilizar en los demás la cobertura de esas necesidades. O sea, yo no puedo mirar para otro lado. Si yo soy una persona consecuente y responsable, yo me tengo que hacer cargo de lo que tengo. Si tengo un alumno con diversidad, le tengo que dar las mismas oportunidades y darle una atención específica que le permita desarrollarse. Pero estoy obligado yo como profesional y no puedo mirar para otro lado y decir, ah, no, lo dejo ahí en un lado y que se entretenga, por ejemplo. O si soy un director no puedo decir, ah, no, no lo voy a aceptar en el colegio porque, bueno, no podemos. Entonces, requiere muchos recursos. No, no es así. Los recursos están a disposición y hay que ponerlos al servicio de la educación. La educación es un proceso en el que se busca el beneficio de los estudiantes, para que tengan un desempeño óptimo en la vida y que se puedan desarrollar, que alcancen la autonomía, independencia y el bienestar. De eso se trata. Todo lo demás también hay otros objetivos institucionales, hay objetivos, pues obviamente, de empresa, como en todas las empresas, pero eso tiene que estar en segundo plano siempre que sea posible y siempre debe primar el bienestar de los estudiantes. claro, como usted bien lo ha mencionado, ¿verdad? Más que todo ahí es una cuestión más de actitud, empatía, el romper el miedo a trabajar con este tipo de niños, con las discapacidades en sí, y creo que cada día se va actualizando el mundo y se va rompiendo esa brecha y cada vez somos más instituciones las que están retomando el tema de la inclusión. Sí, entonces, no sé si hay alguna pregunta, licenciada, que quisiera. Sí, vaya, le vamos a leer los comentarios que nos han puesto acá en la página. Margarita Navarro y Silvia Yanet dicen aplausos, más. Ventura Torres dice felicidades, muy buen tema, necesitamos hablar de esta realidad que cada vez se ve con frecuencia en los centros de estudio. Dimari García Alegría nos dice, las aulas integradas son altamente funcionales. Yo lo vivo con mi hijo, sus amigos y padres de familia. Sus docentes han cambiado gracias a la convivencia con mi hijo y es maravilloso. Gustavo Barrera, aquí en el país no hay eso. Generaliza, Master. Sí, es que tenemos en general muchos países una deuda pendiente con normalizar la situación educativa. A mí me enseñaron en la universidad, y es algo que ya traía integrado de casa a la universidad, o sea, la educación es una educación para la vida, vuelvo a repetir, y en la vida hay diversidad. No podemos generar una situación de educación que sea sesgada. Y no, yo solo me voy a mover con una tipología de estudiante, con una serie de recursos concretos. No, hay que hacer uso de todos los recursos que uno tenga a su alcance, integrar a toda la diversidad posible de estudiantes, sea del tipo que sea, porque es una educación para la vida. Yo cuando estoy aplicando eso en los salones, le estamos dando recursos para la vida a los niños. Entonces, no le estamos beneficiando apartando a ciertos agentes, estudiantes o cuestiones de la realidad. Cuando las apartamos del aula, lo que estamos haciendo es preparando peor a los estudiantes. Entonces, desde el punto de vista estratégico, educativo, para el futuro de todos, la diversidad es una necesidad natural. ¿No? Es que no debería ni existir el debate, es algo que se debe vivir con naturalidad. Pues como cualquier otro alumno que llega a un colegio, pues establecer las medidas oportunas, obviamente requiere de un esfuerzo grande, de una capacitación grande, porque como sabemos, estamos en un sistema que no lo considera como debería. Entonces,
hay que tener la apertura para decir, bueno, pues vamos a informarnos, vamos a capacitarnos de la mejor manera y establecer los mecanismos para dar el servicio educativo. Y es que nosotros también hemos visto varios casos en los cuales en los colegios le dicen a la mamá, peor aún cuando la mamá les menciona el centro de rehabilitación. Les han dicho a las mamás, no queremos problemas. Y a veces han sido colegios religiosos. Sí, bueno, quizás el tema de la tradición educativa tiene mucho peso y venimos de un modelo educativo que está muy segmentado, en que los alumnos se categorizan de acuerdo a sus capacidades para asimilar contenidos puramente, y el objetivo de la escuela y del colegio no es ese. El objetivo es dar herramientas para funcionar en la vida. Al contrario, los centros de capacitación o centros de educación especial son centros muy beneficiosos. Nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando en colaboración estrecha con ellos y colaboramos siempre que es posible y vemos cambios increíbles. Tienen que pensar que hay profesionales de categoría ahí que están acostumbrados a tratar día a día con diferentes realidades y que tienen unos recursos increíbles. Tenemos mucho que aprender de ellos. Y cuando los niños trabajan con profesionales que están especializados, el avance es increíble. Entonces, yo no le veo sentido a eso, ¿no? O sea, a mí no me importa que lleguen niños al colegio y que pasen la mitad del tiempo en un centro de educación especial, el tiempo compartido con nosotros. Mire, aquí lo que hay que establecer es lo que sea más beneficioso para el estudiante, sea lo que sea. Y ahí poner los medios para que sea posible. Sí, eso se suele dar muy comúnmente. En la institución siempre llegan niños que han venido de probar en infinidades de colegios, en infinidades de escuelas regulares, pero siempre está como el miedo, ¿verdad? De qué vamos a trabajar con esos niños, cómo abordarlos, qué les vamos a enseñar. Entonces, hay muchos colegios también de que sí aceptan, pero más que todo en cuanto los aceptan en un sentido de que venga como oyente, que venga para que se adapte a convivir con otros niños, no desde el punto ya meramente de aprendizaje, ¿verdad? De que este niño qué va a aprender, sino que venga a convivir prácticamente, no a adquirir algún conocimiento en específico, ¿verdad? Eso se suele dar mucho aquí en nuestro país. Sí, en general, en todas partes, ¿eh? No es una cuestión de El Salvador únicamente. Sí. Y es normal, porque miren, si es una escuela y un profesor sensible con vocación, va a tratar de hacer lo que pueda y va a tratar de darle la capacitación al niño o capacitarse él para poder educar al niño. Si es un centro privado, obviamente sabemos también que hay intereses y que un padre va a pagar una colegiatura. Entonces al colegio le interesa aceptar a ese padre. Ahora bien, hay que ver muy bien cuál va a ser el servicio educativo que le va a dar. Entonces, es una cuestión pura de, como les decía antes, es una pura cuestión de responsabilidad. Uno como educador, como director, como docente, tiene que tener la responsabilidad de decir, no, aquí el objetivo es la educación del niño, no importa nada más. Después, si además cumplimos otros objetivos, que es pues recibir una colegiatura y tener un beneficio X que nos interesa, pues bienvenido sea, ¿no? Pero en primer lugar, no hay que perder de vista el enfoque. El enfoque es, estamos educando para la vida de los niños. Ese es el enfoque y obviamente estamos en un mundo competitivo, estamos en un mundo que no es todo lo honesto que nos gustaría, entonces hay que tener en cuenta eso. Simplemente trabajar con instituciones y con organismos que vean por el bienestar de las personas en primer lugar. Otras consideraciones para mí están fuera de lugar. Claro, sí. Continúo, Máster. Argueta Arelí nos dice, felicito a la institución por ser inclusiva, es un modelo a seguir. Margarita Navarro Garzón, buenas noches. He trabajado con una señorita con dificultad de la vista. Al principio no sabía cómo proceder, sin embargo me senté con ella un día y conversamos un poco más profundo y me indicó que sabía braille, así que tuve que familiarizarme y por medio de video con sonido se me facilitó y fue un éxito. Hasta yo me quedé alegre, asombrada por haber logrado llegar a su aprendizaje. Fue muy satisfactorio. Hablamos de empatía, ¿verdad? E interés al servicio.
100%, es que es así, esa es la experiencia que todos tenemos. De entrada, a veces es difícil, porque son situaciones muy, muy desconocidas para nosotros. Pero desde el momento que tenemos la apertura de relacionarnos y de compartir, se vuelve un ganar-ganar para unos y para otros. Y en ese ambiente compartido se generan cosas increíbles, aprendizajes. Uno aprende a ponerse en el punto de vista de los demás y a conocer las realidades desde otros enfoques que son muy satisfactorios. Argueta Arelí nos dice de nuevo, gracias, muy buen tema. Sugerencias para el sistema educativo de El Salvador. En concreto es eso, tenerla a disposición. Tenemos una costumbre en general, no solo en El Salvador, en todas partes, de decir lo que les gustaría oír a los demás. Y no es una cuestión de palabras, es una cuestión de hechos. Hay que actuar y dejarse de hablar, simplemente, yo lo considero así. A veces, no, sí, es que nosotros recibimos a niños y sí, estamos en la disposición, pero fíjese que ya cuando entra el pero, mal, estamos mal. Entonces, simplemente naturalidad, es un alumno más, vamos a integrarlo, vamos a poner los medios, siempre que sea posible, obviamente. Ya como le decía, hay centros educativos que no tienen los recursos ni la capacitación necesaria para afrontarlo, pero todo tiene solución con la actitud adecuada. Me puedo capacitar, puedo solicitar a las personas responsables que me ayuden, que me capaciten, que me den recursos y tratar entre todos de una forma honesta, de poner la situación sobre la mesa y decir, miren, tenemos esta situación, hay que darle atención. Es nuestra deuda con nuestra profesión. Nuestra profesión docente es eso, estamos obligados a buscar el máximo nivel de desarrollo y satisfacción, de bienestar para los niños. Es así. Y el amor a la docencia más, porque el ejemplo de Margarita, ella fue prácticamente autodidacta. Exacto, y cuestión de voluntad, con voluntad al final, obviamente seguro con mucha dificultad y con un trabajo extraordinario que nadie le recompensó o pensó que nadie le iba a recompensar, pero finalmente, como ella misma dice, la recompensa está en compartir día a día. Gustavo igual nos vuelve a mencionar, eso lo deberían de llevar a nivel nacional. Me refiero al tema de inclusión. Hay muchos centros educativos que no están ni dispuestos a recibir a niños con autismo u otro tipo de discapacidad especial y mucho menos capacitarse en este tema. Ventura Torres nos dice, existe siempre muchas barreras, no diré lo contrario en la sociedad en general. Sin embargo, ese tipo de pensamiento y apertura que brindan en el colegio necesitamos hoy en día. El director y los maestros hacen una labor muy especial. Muchísimas gracias. Pues sí, ya le digo, los profesionales del colegio se enfrentan, hay que pensar que se enfrentan a pues, 20 alumnos, por ejemplo, y a lo mejor 2 que tienen discapacidad y hay que darles recursos y atención específica. Pero, como le digo, es una cuestión de voluntad. Lo normal en una situación así es, de entrada, tenerle respeto y decir, a ver cómo voy a hacer. Pero cuando uno piensa, planifica y busca los recursos, al final los pone en práctica y enseguida se notan avances. Pero siempre que haya buena disposición, como en cualquier situación exigente, digamos. Y al final, lo que queda al final es lo más satisfactorio de la educación, ver ese progreso, tanto en los docentes como en los compañeros, como en el alumno. Es algo que es impagable. Neimí Espinal nos pregunta, ¿este colegio está en San Miguel? Sí, correcto, estamos entre el Walmart y la UES, en la carretera del Cuco. Y sí, ahí estamos pues dispuestos a recibirlos y que puedan venir a hablar con nosotros y pues ver las características de cada estudiante y ver cómo podemos ayudarles, sin duda. Rosemary Granados nos dice, interesante el tema, uno convive con niños. Lucio Ventura nos dice, como padres de un alumno con condiciones especiales nos sentimos muy orgullosos de tener profesionales en instituciones educativas como el licenciado Visconti, muy preparado y con sentido humano ante todo. Gracias. Gustavo Barrera nos comenta, lastimosamente no todos tenemos ese privilegio, ¿verdad? Me imagino de que les reciban los niños en los centros escolares. Verushka Grajales nos dice, mi admiración, hoy en día hace falta tanta vocación. Sí, realmente la situación es difícil. También hay que entender las características concretas de vida, de recursos o características laborales que sufre la gente. Hay gente que aunque tenga mucha voluntad o vocación,
se le complica todo tanto para salir adelante día a día. Y pues a veces el miedo a complicarse es lo que impide que se generen este tipo de situaciones beneficiosas, pero hay que estar ahí, intentar de alguna manera proveer una educación de calidad para todos. Y Gustavo nos comenta: lo malo es que no todos se quieren capacitar, lo que estaba comentando, ¿verdad? Máster, hablábamos que la legislación está, pero tal vez se ha quedado por el momento siempre en una letra muerta, y quizás como país todavía tenemos muchísima deuda para considerarnos un país inclusivo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La legislación está y la oportunidad está, pero tiene que haber un esfuerzo, como por ejemplo lo hay en este espacio para compartir y hablar sobre el tema, como lo hay en los colegios que son inclusivos, o la apertura para hablar con los papás y fomentar jornadas de capacitación a nivel nacional para todos los docentes, por ejemplo, para fomentar recursos específicos, manuales concretos que le sirvan a cualquier persona. Uno no tiene que ser un educador experimentado, estudiar maestrías o doctorados para poder atender a niños con diversidad. Entonces tenemos que generar, pues eso, recursos, manuales, consejos para personas de toda clase, para que puedan dar un servicio y puedan actuar de la manera adecuada para cualquier persona con discapacidad, por ejemplo. Entonces, ahí sí que veo que hay una dificultad, no estamos llegando, quizás estamos llegando a la franja de personas con un nivel de formación alta, como podemos compartir entre docentes o especializados como psicólogos, pero tenemos una deuda pendiente con la gente que vive el día a día, que está en la calle y que tiene a sus hijos en escuelas. No hay información directamente. La legislación está, se debería aplicar, pero sería muy positivo que podamos generar espacios para hablar sobre estos temas y buscar activar esas prácticas. Usted mencionó también algo bastante interesante que considero, pues muchos todavía no tenemos el conocimiento, a pesar que ya tiene varios años, la Agenda 2030, que los ODS en el 2015 están prácticamente, y pues no se le ha dado tal vez esa promoción a los objetivos que se desean conseguir como agenda, el cual buscan poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, ¿no? También hacer frente al cambio climático, asegurando la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Y mencionaba, son dos objetivos los que hacen referencia a lo que es la inclusión, más que todo el objetivo 4, el cual textual dice que es para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Exacto, es como para todos, sin diferenciar. O sea, es curioso porque la propia definición diferencia, pero a lo que conduce ese objetivo es a que no haya diferencias. O sea, no se debe ni considerar. De forma natural se debe integrar a todo el mundo. Es muy interesante la Agenda 2030 porque no solamente establece una serie de objetivos concretos en diferentes áreas, pues el cambio climático, la educación, etcétera, la pobreza, sino que se están poniendo los medios, es un compromiso de los diferentes países para que se ejecute, y realmente se están sancionando a los que no lo hacen. Entonces, realmente uno ve que los objetivos están muy claros, bien definidos, y han sido elaborados por personas que son verdaderos expertos del tema. Es un contrato compartido, digamos. Y es como vamos a ponernos las pilas, vamos a cumplir estos objetivos ya como sea. ¿Qué pasa? Que cuando se aplican esos objetivos, claro, genera una serie de cambios en los países y transformaciones que son muy importantes y se genera polémica. Por ejemplo, en España, hace poco tiempo hubo una polémica que tenía que ver con los centros de educación especial, y es que lo que se busca desde la Agenda 2030 también es que se integren y que no haya una segmentación del estudiante para que se vayan los estudiantes con discapacidad única y exclusivamente a los centros de educación especial,
sino que se integren también en los centros normales y que se haga esa transición poco a poco. Y se genera una polémica terrible. Entonces, hay una serie de intereses, obviamente. Obviamente los colegios, instituciones de educación especial tienen mucha preocupación por cómo van a ir evolucionando, cuál va a ser su futuro, qué van a hacer sus empleados, cómo se van a integrar. Entonces, hay un desconocimiento absoluto sobre estos objetivos y sería muy bonito analizarlos desde el punto de vista crítico y valorar realmente cuál es nuestra responsabilidad como agentes transformadores del mundo para aplicarlos y si son buenos o no. Yo creo que no hay duda, son buenos. Y nuevamente entramos en la discusión de antes, depende de la responsabilidad de cada uno, al frente de instituciones, colegios, universidades, organismos, gobiernos. Depende de la ética de cada uno. Mire, también había una serie de puntos establecidos para el cambio climático, que se había, creo que en Kioto se habían establecido, no sé, también para 2015 había unos objetivos. Llegó la fecha y no cumplieron con los objetivos porque no les interesaba. Entonces hay una falta de responsabilidad grave. Se siguen produciendo desastres climáticos porque no se están respetando los objetivos de los pactos establecidos internacionalmente. Entonces la gente asume el compromiso por palabras, lo que decíamos antes. Queremos ver acciones. Yo no necesito ver palabras. Lo que quiero es ver acciones concretas que cambien la realidad de los países, de los centros educativos y del área de la que uno es responsable. Así es como se plantean los cambios en el mundo y vamos hacia un mundo cada vez mejor, más inclusivo, más sano, más seguro y con la posibilidad de generar más bienestar para todos. En lo personal, sí le diría que me preocupa el logro de estos objetivos. Desde que se crearon a la fecha ya pasaron varios años y el avance que vemos, no sé. Hay esfuerzos, ¿sí? Hay países que sí, que lo están logrando, pero hay muchos que se ponen en entredicho la voluntad para que se logre. Y ese es el problema. Si uno lo está intentando y tiene la actitud adecuada, volvemos a lo mismo, para que se cumplan, pues de una manera u otra se van a cumplir. Pero cuando falla esa actitud, ahí tenemos un problema verdadero. Así es. Quizás darle más promoción, ¿verdad? Porque como les digo, hay muchos, de hecho yo a veces les he dicho el loco de eso y me dicen, ¿qué es eso? Entonces... Sí, es que no llega la información, se mantiene en círculos muy restringidos, digamos, con un nivel de conocimiento de la actualidad y de la legislación, de la política, pues muy elevado, digamos, también, y es algo que se debe generalizar. Se han intentado promocionar con campañas con personajes famosos también, lo cual siempre nos acerca pues, a ese tipo de contenido, pero yo creo que hace falta simplificar. Igual que como antes hablábamos sobre la educación especial o la educación inclusiva, debemos formularla en un lenguaje comprensible para todos. Y debemos hablar de una forma que todo el mundo la comprenda y la aplique. No solamente para eruditos de la educación del lenguaje o de la formación. No, tiene que ser para todo el mundo, si no, no va a funcionar. Bien, ya. Sí. Sí, muy cierto, como lo mencionaban, es muy importante el hecho de utilizar un lenguaje más adaptado a la realidad, ¿verdad? El hecho de poder transmitir estos mensajes y que llegue a cada rincón del país, por así decirlo, es muy importante. Sí, hay cambios, pero la verdad es que son quizás a pasos de tortuga, lentos, lentos. O sea, ya se empiezan a ver ciertas cosas que antes no se veían. Inclusive, esa es la idea, de que las escuelas especiales ya no acepten a tantos niños con discapacidades o con necesidades especiales, sino que se adapten a una escuela regular, que se adapten a un sistema educativo regular y que se le brinden todas las herramientas para que estos niños cada vez se vayan adaptando mejor y vayan obteniendo mejores oportunidades y mejores aprendizajes, pero siempre hace falta algo, siempre está lo que es la currícula. Por lo general, a nosotros en la institución siempre nos suelen pedir lo que son informes del avance o el progreso que han tenido cada uno de estos niños y por lo general son de instituciones o de escuelas o colegios regulares
¿Y qué es lo que piden? Siempre piden como consejos o recomendaciones para modificar la currícula, modificaciones para poder trabajar con esos niños, porque, o sea, muchos no saben, pero sí está el interés por querer trabajar con ellos, pero desconocen el abordaje o cómo manejarlos. Sí, porque el tratamiento que se hace formativo en las Ujú. universidades, por ejemplo, es muy ligero, digamos, y no es suficiente para enfrentar una situación de aula concreta. Entonces, uno debe tratar como profesional de formarse un poco más allá y de poder conocer cuál es la realidad y cuáles son los recursos al alcance de uno para poder lograr pues una adaptación curricular más satisfactoria para el estudiante, para su propio beneficio. Y poder brindar eso es difícil porque uno tiene que tener vocación para ello y le debe gustar el tema y se debe involucrar activamente. No todos lo pueden hacer porque pues diferentes faltas de recursos o de tiempo, etcétera, pero al fin y al cabo debemos incidir en eso, ¿no? Se debe seguir trabajando en informar, en hablar sobre la necesidad de capacitarnos a ese respecto, y ahí es algo que también excede desde nuestro pequeñito lugar de colegio, hacemos lo que podemos, pero ahí sí que hay un papel importante de las instituciones, de los ministerios, de los gobiernos, que sería muy interesante fomentar y contar pues, con una formación básica mínima, por lo menos, que nos permita progresar a ese respecto y establecer un protocolo de actuación. Pues ahora me llega un alumno con una discapacidad X que no sé lo que es, yo noto que puede tener cualquier tipo de discapacidad, ¿qué hago? Entonces no es que hago, alguien me debe informar a mí de qué debo hacer. Pues acudir a un centro de referencia, acudir a un profesional sanitario o médico de referencia que lo pueda diagnosticar, ponerme en contacto con él para que juntos establezcamos medidas concretas que puedan ser para el beneficio del estudiante. Después, ¿cuál es el paso siguiente? Pues capacitarme exclusivamente en esa síndrome, patología o discapacidad. Y así poco a poco ir construyendo pues ese servicio educativo de calidad que realmente es un derecho, que no es algo que estemos haciéndole un favor a nadie, es un derecho que debemos proveer, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Claro, como lo mencionaba, es un derecho, sí, la innovación de parte de las instituciones públicas, hacia los maestros. Siempre suelen haber lo que son capacitaciones aquí a nivel de país, pero siempre se quedan más como en asignaturas. No lo ven muy amplio, o sea, como por ejemplo, cómo enseñarles a sumar, pero no se toman el tiempo para diferenciar cómo poderle enseñar a un niño con una discapacidad. Entonces, no se le brindan esas herramientas básicas a los docentes, siempre se da como que la teoría, pero creo que en verdad necesitamos más práctica y conocer la realidad que estamos viviendo actualmente, Exacto, para en base a eso poder generar cambios. Ajá. un enfoque como más pragmático, ¿no? Porque sí que nos pasa mucho Ujú. cuando, como padres de familia, ya no como profesionales de la educación, cuando vamos a una charla en concreto sobre un tema específico, nos dan pues como pautas generales. Pero después yo llego a casa y digo, qué interesante estuvo eso, pero ¿y ahora qué hago con mi hijo para poder beneficiarme? Ujú. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta también de esto y estamos tratando de fomentar puntos específicos para el mejor aprovechamiento educativo. Por ejemplo, ahora estamos grabando una escuela de padres durante esta semana con ayuda de los docentes de los diferentes niveles, en las que ellos van a determinar 5 claves específicas para el aprovechamiento educativo de todos los estudiantes, ¿no? Pues de la misma manera deberíamos tratar de hacer lo mismo pues con un alumno concreto que tenga diversidad de cualquier tipo. Entonces, ahí deberíamos tratar de darles un enfoque concreto que les sirva. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué puedo hacer? Pues mire, tiene que ir a un centro de referencia y vamos a diagnosticar y a ver cómo se le puede ayudar. Ahí vamos a pedir también soluciones concretas que me ayuden como padre a actuar y a darle una educación mejor a mi hijo, a mejorar la comunicación. Después nos volvemos a poner en contacto con el colegio y otra vez, otros 5 puntos concretos que nos sirvan como padre o como profesional. Entonces, en general, yo creo que sí, que debemos ir más a lo concreto y no quedarnos solo en lo abstracto.
obviamente las universidades nos educan para un contexto hiperdiverso y después cada uno toma lo que le gusta y se especializa en un área concreta. Ese planteamiento es muy positivo, está muy bien. Pero ya cuando estamos sobre el terreno dando un servicio concreto a alguien que lo necesita, debemos ir a lo concreto y a darle soluciones específicas. Sí, cierto, muy correcta su opinión. Le leo los últimos comentarios ya para ir finalizando, Master, ya nos pasamos. No hay problema, estamos disfrutando de la charla, no hay problema del conversatorio, así que genial. Arely nos dice, exacto, no es un favor, es un deber. Daniel Guzmán nos dice, esas adaptaciones van mucho más allá de la currícula, sino adecuar la infraestructura de los centros de estudio para estudiantes no videntes con minusválidos. Son adecuaciones que cuestan dinero y muchas veces no hay de dónde sacar. Tal vez los centros educativos nacionales, pues ahí influyen bastante lo que es el gobierno, ¿verdad? Que ellos tienen que adecuar. Ahí sí que estamos mal. Hay otros países en los que para poder abrir un centro educativo tiene que ser un centro educativo adaptado a todo tipo de alumnado. Un alumno con silla de ruedas tiene que poder llegar al baño y hacer uso del baño. Entonces tiene que haber un baño adaptado, específico. Para ir a cualquier salón tiene que tener la posibilidad de ir. Tiene que haber ascensores, tiene que haber rampas. Si no, el centro educativo no tiene licencia de apertura. Esto sí, ahí sí que hay una deuda pendiente importante. Pero una vez más, hay que dedicar recursos y hay que quitárselos a otras áreas específicas. Entonces, realmente en la política a veces tienen que distribuir los presupuestos, tienen diferentes grupos de presión y bueno, en la educación no somos un grupo de presión muy poderoso normalmente. Y eso no es que sea que presionemos, sino que hagamos conscientes de que como profesionales de categoría, digamos, la gente que es influyente en el área educativa de los ministerios, ponga el asunto sobre la mesa y se legisle pues a favor de este tipo de soluciones. Es una necesidad ineludible, porque si no, estamos dejando, no se cumple el deber ni el derecho de ofrecer una educación. Estamos apartando del sistema educativo a una franja muy grande de alumnado. Entonces, nuevamente, las palabras, por mucho que digan la Constitución o la ley educativa, por muchas palabras bonitas que ponga ahí, si no se traducen en hechos, pues realmente no se cumple. Bien. Margarita Navarro Garzón nos dice, con respecto a los bachilleratos, les he dado a conocer que ellos tienen potencial y que no se queden estancados. Les he dado a conocer que ellos saben leer, escribir, matemáticas. Ellos pueden ayudar a los pequeños, enseñar y ahí obtener una moneda, que ya aprendieron a dibujar, pintar, que pueden hacer maquetas y tienen una moneda. Que saben elaborar productos químicos caseros y tienen una moneda, que ya saben hacer un panqué. Solo es cuestión de actitud para seguir adelante. Así le doy a conocer a mis estudiantes de bachillerato que se tiene de lo que se tiene de lo que saben y así pueden seguir sus estudios hasta llegar al éxito profesional. Les inculca, les enseña un oficio, por decirlo así, ¿verdad? Lisbeth Lardé de Santos nos dice, todo tiene que ser integral para poner un aula para niños especiales. Primero es educar a todos los alumnos para que no hagan bullying a nuestros niños con discapacidad. Sí, a ese respecto, cuando se normaliza absolutamente la situación y la situación de aula, llega un alumno nuevo, se integra y punto. Poco a poco los niños son muy intuitivos, muy inteligentes y ellos establecen hasta qué punto pueden llegar o no, cuál es el nivel en que se relacionan o no, y un profesor tiene que fomentar que todo fluya y funcione con absoluta normalidad. Sí que hay condiciones específicas, por ejemplo, un alumno con autismo se da muy habitualmente que sea hipersensible al contacto físico. Y por ejemplo, cuando uno le pone la mano en el hombro, recuerdo que me pasaba con un estudiante que tuve, él retiraba el hombro. Y es porque tenía una sensibilidad extrema y notaba, pues cuando uno le tocaba el hombro, notaba esa sensación como multiplicada, digamos. Y eso genera pues una sensación desagradable. Entonces uno tiene que tener en consideración esas cuestiones.
un alumno con autismo a veces puede darse, que es muy típico también, que la distancia al hablar sea muy cercana a uno. Entonces estamos hablando casi así y uno como que se sorprende o no está acostumbrado a esos convencionalismos que tenemos asumidos socialmente sin que nadie los haya dicho. Entonces, cuando uno normaliza la situación, se desenvuelve con cualquier alumno, aunque hable aquí o hable más allá, con total normalidad. Y eso nos da más recursos para la vida. Claro, sí, es de tomar en consideración todas esas actitudes y todos esos comportamientos que cada niño tiene, Ujú. la manera peculiar que cada uno tiene para comunicarse, para demostrar afecto, o las alteraciones que pueden llegar a tener a nivel sensorial, cognitivo, diferentes tipos de condiciones, ¿verdad? Sí, creo que este ha sido un tema muy interesante, considero. Creo que aún hay muchas cosas que quisiéramos preguntar, pero es un camino largo. Creo que tal vez ya vamos dando pasos lentos, pero vamos por el camino correcto. Y creo que como usted mencionaba, todo es más todo cuestión de actitud, de empoderar a los docentes, ir cambiando esa perspectiva y quitar ese miedo a querer trabajar con niños con capacidades especiales o con diferentes diagnósticos, ¿verdad? Quitarles ese miedo para que se aventuren y se adentren en este mundo y podamos brindar una mejor calidad y educación a cada uno de nuestros niños. 100% de acuerdo, es una cuestión de actitud. Los medios después, primero hay que tener la actitud, acercarse a la situación educativa y poner los medios o tratar de poner los medios que estén a nuestro alcance. Y siempre tratar de hacer lo mejor posible. Los profesores con vocación lo hacen de forma natural y no necesitan de muchos apoyos, en general, ellos van a solicitarlos. Y así sucede. Nuestros profesores nos requieren, por ejemplo, a nosotros en la parte directiva, que actuemos en diferentes cuestiones porque conocen la realidad mejor que nosotros. Ahora bien, depende de la disposición de los profesionales que juntos conforman pues, el centro educativo o el organismo que sea. Claro, claro, como usted bien lo menciona, ¿verdad? Es cuestión de actitud, los recursos de cierta manera se pueden conseguir, pero si no hay una actitud favorable ante estas situaciones, no vamos a ver mayor cambio en Exacto. nuestra realidad. Pero bueno, Sí, vamos avanzando como ustedes dicen. Aquí seguro que ustedes cuentan con un grupo de personas que también tienen una apertura diferente. Estamos entre todos haciendo lo que podemos y poco a poco, pues, se trata de hacerlo visible y poco a poco vamos a hacer cada vez más y se van a ir cambiando las cosas. Dentro de 100 años la situación no va a ser así, estoy totalmente seguro. Si pensamos hace 2 siglos cómo era la educación, bueno, de las personas con discapacidad es mejor no pensarlo. La historia de la educación especial ha sido muy reciente porque sencillamente antiguamente no existía. Directamente los alumnos no eran integrados ya ni en la vida como para integrarlos en la educación. Hemos dado muchos pasos en la buena dirección y yo tengo la esperanza que va a ser así y va a ser así seguro. Así es. Recuérdenos, Máster, dónde está ubicado el colegio. Pues estamos ubicados eso, en la carretera al Cuco, kilómetro 143,5, entre la UES y el Walmart en San Miguel. Y bueno, somos el Colegio Bilingüe Academia Europea y estamos esperando recibirlos pues, para atenderlos, sea cual sea la diversidad de los estudiantes, de sus hijos, de los niños que lleguen al colegio, para brindar el servicio educativo pues, de la mayor calidad posible. Ok, así que estamos a la orden con todos ustedes y nada, simplemente esperándolos. Muchas gracias y pues como Asociación de Autismo Oriental, darle las gracias a ambos por este interesante conversatorio. Muchísimas gracias a ustedes también. Para mí ha sido una bonita experiencia sobre un tema muy estimulante. sí, muchas gracias en verdad por todos sus aportes y por permitirnos este espacio para poder hablar de estos temas que en verdad nos generan muchas dudas y poderles ayudar a la población en general. Gracias. Ha sido un gusto. Y gracias a ustedes que estuvieron tras la pantalla acompañándonos en este interesante conversatorio. Les invitamos a que nos continúen acompañando. Invitarles, mañana tendremos otro interesante tema. A las 11 de la mañana estaremos hablando sobre
una vista hacia la genética del autismo. Así es que los esperamos. Bendecidas noches, bendiciones para todos, feliz noche.